Muy buenas noches. La tragedia que involucra a un exconvicto recién salido de prisión y que asesinó este fin de semana a su madre y a su hermano nuevamente pone la mirada sobre la salud mental de los reos y las limitaciones con que se maneja este flagelo. Más de 400 personas con problemas mentales se encuentran recluidas en estos centros, según datos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales. Las dificultades no son solamente de hacinamiento y pocos pabellones psiquiátricos, sino también de la falta de profesionales para tratar a estos internos. ¿Cuántos psicólogos y psiquiatras tiene la Procuraduría General en nómina, designados para los 44 recintos que cuentan con unos 25,000 internos? Para algunos es una bomba de tiempo, un problema al que debemos dar respuesta y no ignorar antes de que sea muy tarde. La consternación embargó a la comunidad de San Felipe en Villamella de Santo Domingo Norte, al ver cómo los cadáveres de dos de sus residentes eran sacados de su vivienda por el INASIF. A Natalia Rodríguez, de 60 años, y su hijo Pedro Daniel Cordero, de 29, asesinados a manos de Daniel Moisés Cordero, de 30 años, quien según las autoridades habría admitido haberle causado la muerte a su madre y hermano. Una escena ensangrentada a la que tuvo acceso el informe mostraba las huellas de la violencia mortal que les cegó la vida dentro de su propia vivienda. Cuando yo entré a la habitación, el joven no hizo ningún acto para él defenderse, o sea que él lo sorprendió, porque todos los golpes que él le dio tanto a la tía mía como al hermano fue en todo en la cabeza. Ambas víctimas, según la policía, presentaban heridas cortocontundentes en la región craneal, con fractura de cráneo. 2 barras ensangrentadas fueron recolectadas como parte de la evidencia, una con empuñadura de madera y otra parcialmente doblada. Según investigadores, presumiblemente fueron utilizadas para cometer el doble homicidio. Vi a Pedro tirado en la habitación de ahí y vi a la tía mía tirada en el piso, pero toda ensangrentada, y el mismo victimario agarró y le puso una sábana a los dos. Estuvo 5 años preso, hace como 4 meses que lo soltaron. El hermano mayor, José Miguel Rodríguez, dice que el agresor, quien se presentó de manera voluntaria a un destacamento policial, había salido de la prisión de La Victoria, donde cumplió su sentencia por un caso de violación. Estaba aquí, pero que él no salió muy bien de la cabeza de esa cárcel, ¿sabes? Y yo mismo le dije unas cuantas veces a mi hermana que ella tenía que tratarlo con un psicólogo, un médico. Apenas 5 centros de corrección y rehabilitación del país cuentan con pabellones psiquiátricos que ofrecen atención especializada a personas con diagnósticos como esquizofrenia, trastorno bipolar, depresiones severas y otros trastornos de ánimo o personalidad. El primero fue inaugurado en julio de 2023, precisamente en La Victoria, el centro más poblado y hacinado del país. La capacidad, 24 privados de libertad en 100 metros cuadrados, con 3 inodoros y 4 duchas, según una nota de la Procuraduría General. Cuando hubo el incendio en La Victoria, yo tuve la oportunidad de ver la famosa unidad de salud mental que se hizo. Francis Báez fue encargada nacional de salud mental del Servicio Nacional de Salud y es la actual directora de Reside, institución pública que ofrece servicios especializados de manera integral para la salud mental, destacándose en la rehabilitación social. Yo allí lo que vi fue un cuarto con 4 paredes y la última pared, que es la que da hacia la puerta,
con una verja a nivel de ventana o salomónica, como se llama, y una puerta para entrar. Báez asegura pudo palpar las condiciones de los privados de libertad con problemas de salud mental durante su trabajo en La Victoria. Luego del incendio en marzo de 2024, unos 8 meses después de la inauguración del pabellón especial. El que está psicotizado, como ustedes dicen, que está loco, el que tiene síntomas psicóticos, el que está depresivo, el que está, todos lo meten juntos. Ahí no hay, si es que es un consumidor de sustancias o lo que sea, ahí no hay una separación entre el que está psicotizado por droga como el que está psicotizado por una enfermedad mental. Ahí todo el mundo está junto. Destaca que las condiciones en las que viven estos internos no son las más adecuadas. Pueden aparecer casos de esquizofrenia, pero de una u otra manera, si no tenemos una tipificación de la conducta, tampoco podemos decir cuál sería la estructura de ese pabellón más adecuada. Lo que sí puedo asegurarte es que colocar camarotes es un riesgo. ¿Por qué? Imaginemos que haya una persona de alto riesgo, que en su mente en algún momento pueda estar delirando, pensando que le persiguen, que le quieren hacer algo, se puede tirar de ahí y puede lesionarse. Giselle Gómez es psiquiatra forense. Tener, por ejemplo, cualquier tipo de cableado puede dar al riesgo a que lastimen a otros o se lastimen a sí mismos. Cualquier objeto cortante, punzante que pueda aparecer, no necesariamente, porque a veces pensamos cuando es un arma blanca o algo así, no, hay filo de cosas que pueden dar al traste. Dentro de las 40 y tantas cárceles que tenemos a nivel nacional, tenemos escasamente 5 o 6 pabellones psiquiátricos en el ámbito penitenciario. El magistrado Rafael Báez es juez de la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Es una preocupación, puesto que esto contradice las reglas Mandela, la ley 113-21 sobre régimen penitenciario y correccional y la ley de salud y la ley que tiene que ver con la salud de las personas que están con niveles de enfermedad mental que están dentro del sistema penitenciario. Hace referencia a las reglas Nelson Mandela de la ONU, 122 normas mínimas para el tratamiento de las personas privadas de libertad, que establecen estándares para la administración penitenciaria y la protección de la dignidad humana en las cárceles. Porque lo que establecen las reglas Mandela es que la prisión es incompatible con el tratamiento a personas que tienen problemas mentales. Deben sacar del ambiente deleterio de la cárcel a esa persona y llevarla a lugares especializados para recibir atención especializada. Así lo indica la regla 109. No deberán permanecer en prisión las personas a quienes no se considere penalmente responsables o a quienes se diagnostique una discapacidad o enfermedad mental grave cuyo estado pudiera agravarse en prisión, y se procurará trasladar a esas personas a centros de salud mental lo antes posible. No tenemos tantos hospitales psiquiátricos a nivel nacional y penosamente, lo hemos dicho en otras ocasiones también, en la República Dominicana no hay un sanatorio psiquiátrico penitenciario. Cuando hablamos de la salud mental, nos estamos refiriendo a que unos 430 aproximadamente privados de libertad padecen una condición de salud mental. Estoy hablando de patologías psiquiátricas y trastornos mentales, donde muy pobremente esos privados de libertad reciben tratamientos. Pobremente. Y eso está pasando. Rodolfo Valentín es el director general de la Oficina Nacional de la Defensoría Pública. Esta condición de patología psiquiátrica demandan unos medicamentos que de verdad, que el costo es alto. Pero aquellos que tienen trastornos psicológicos también demandan de terapias que no necesariamente están sujetas a la administración de medicamentos. Otra problemática en los centros correccionales, la falta de profesionales para el tratamiento de estos internos.
lamentablemente, nosotros tenemos en las cárceles de República Dominicana una pobre asistencia psiquiátrica y una pobre asistencia desde el punto de vista psicológico. Fíjate tú que en el último año, bueno, 2024-2025, Dirección de Prisiones ha habilitado unos 4 salones para personas enajenadas mentales con situaciones patológicas psiquiátricas. Y yo digo que es un buen intento, pero solamente se queda en un buen intento. ¿Por qué? Porque son seres humanos que tú no puedes alojarlo en una habitación donde caben unos 26, 30 personas con cama de hierro de 3 plantas. Nuestro sistema penitenciario, de lo primero que carece o adolece, es de profesionales expertos en materia de psiquiatría o psicología penitenciaria. Yo no pondría en ningún momento para trabajar en el sistema penitenciario psicólogos escolares, psicólogos generales, porque esta materia requiere una especialización, personas competentes, y la República Dominicana sí tiene personas competentes. Yo no hago nada con nombrar a un psicólogo escolar en una cárcel. ¿Vaya a qué? A darle, a alfabetizarlo. Cuando una persona está depresiva, ni eso atiende. Entonces no lo va a alfabetizar, aún sea para alfabetizar. Un psicólogo industrial, ¿qué busca en una cárcel nombrado? Nada. Entonces el sistema penitenciario debe de sentarse con las diferentes sociedades de salud mental. La Ley 113-21, que regula el sistema penitenciario y correccional, establece en su artículo 28 que el personal designado debe demostrar capacidad o idoneidad para el buen desempeño del cargo mediante los sistemas de selección que se establezcan según la clase de cargo a ocupar. Como siempre digo, zapatero a su zapato. No puede un ginecólogo, por ejemplo, tratarme la salud mental. No, tiene que hacerlo el psicólogo en la fase emocional y el psiquiatra para la parte médica. Entonces tenemos que poner como cada cosa en su lugar, y yo creo que si comenzamos por ahí, te vas a acordar de mí en menos de un año, porque vamos a ver resultados. Y hoy por hoy sabemos que el sistema penitenciario carece de profesionales de la salud mental, tanto psicólogos como psiquiatras. Abril Arias es presidenta de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Psicología. En la parte de los psiquiatras, pues se puede entender porque tenemos alrededor de 240 psiquiatras. Esa cifra coincide con la nómina de la Procuraduría General correspondiente al mes de octubre. De los 149 profesionales de la salud mental registrados, entre ellos psicólogos, psicólogos forenses, psiquiatras y psiquiatras forenses, solo 13 son psiquiatras. De estos, 10 están asignados a los 44 centros penitenciarios del nuevo y viejo modelo. 2 pertenecen a La Victoria, la prisión más poblada del país, con unos 7.600 reos en 2023, según reportes de prensa. Sin embargo, psicólogos existen 56,000 aproximadamente, cantidad suficiente y necesaria como que para en cada centro de privación de libertad, pues podamos tener entre 10 a 15 psicólogos de manera permanente, ¿verdad? Capacitados, con competencias desarrolladas para trabajar los temas de salud mental de los privados de libertad. La cifra nacional de psicólogos que menciona no coincide con la realidad de los centros de detención. En octubre, la Procuraduría General registraba 70 psicólogos en su nómina, pero solo 27 estaban asignados a los CCR y a los recintos del viejo modelo, que en conjunto albergan alrededor de 25,000 internos. Esto equivale en la práctica a un solo psicólogo por cada 925 personas privadas de libertad. Se sabe que los privados de libertad tienen un 5% más que la población general
de padecer un trastorno de salud mental. En septiembre de 2021, la Procuraduría General de la República firmó un convenio con el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y entidades que agrupan profesionales de la conducta para instalar unidades de intervención en crisis en los centros de corrección y así garantizar las atenciones especializadas que requieren aquellos afectados por enfermedades o trastornos psicológicos. Cada año nosotros hacemos muchos planes, pero diría que menos del 10% se llega a concluir. Todo está muy lindo dentro de los papeles, pero a la hora de la práctica nos quedamos muy rezagados. Cuando regresemos, el hacinamiento, otro de los peligros para los privados de libertad con condiciones de salud mental. El hacinamiento en los centros de detención del país no es nada nuevo. La Victoria, por ejemplo, en promedio, tiene 4 veces más internos que la capacidad para la cual fue construida. En el mundo penitenciario, que todos conocemos, en condiciones de hacinamiento, insalubridad, violencia, hambre, miseria, es muy difícil el seguimiento para la salud de estas personas. Eso es un derecho fundamental de toda persona y los privados de libertad no están excluidos de esos derechos ni de esas obligaciones estatales. En septiembre de 2023, el informe realizó una investigación sobre las condiciones de los planteles en el país, donde escuchamos los testimonios de algunos exconvictos que afirmaron dormir encima de las letrinas por falta de espacio. El informe había demostrado esas mismas condiciones en La Victoria en 2014. Es imposible conseguir corrección en lugares como los que tenemos actualmente. Hay una sobrepoblación carcelaria que excede el 300%. Si de manera normal para un paciente fuera de la cárcel es difícil cuando tú tienes un diagnóstico, por ejemplo, de esquizofrenia, que es un trastorno crónico que te deteriora, donde no tenemos lastimosamente ninguna cura, sino que ese cerebro se va deteriorando a medida que pasa el tiempo. Imagínate una persona que está privada de libertad, donde tú no te alimentas bien, donde tú estás aislado, donde tú estás con personas que tienen conductas criminales, conductas verdaderamente violentas, y lastimosamente ahí es donde se vuelve a comprobar que el paciente psiquiátrico siempre, en mayoría de casos, siempre es una víctima, no un victimario. Y es precisamente por eso, porque no tenemos una estructura para poder cuidarlo. El artículo 32 de la Ley 12-06 sobre la salud mental dice que toda persona tendrá derecho a ser tratada en un ambiente lo más abierto posible y a recibir el tratamiento menos restrictivo y alterador posible que corresponda a sus necesidades de salud y a la necesidad de proteger la seguridad física de terceros. Paciente psiquiátrico, privado de libertad por un acto violento y sin tratamiento es una bomba. Es una olla de presión que puede explotar en cualquier momento. Y así como puede autolesionarse, puede lesionar a otros, puede provocar motines dentro del recinto penitenciario, puede provocar situaciones de riesgo en cualquier momento. El sistema penitenciario está en crisis, muy particularmente desde el año 2016, cuando lo abandonaron. Y específicamente abandonaron el modelo de reforma y decidieron de una manera increíble fusionar unir lo que sirve con lo que no sirve. El director de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, admitió el problema durante una entrevista con Noticias SIN y habló de las posibles soluciones para los privados de libertad con problemas de salud mental. Antes la teoría era hospitalizar. Ahora hay unas teorías en el mundo que hablan de un manejo ambulatorio a nivel comunitario y a nivel de salud. Yo creo que cada país tiene que ver su realidad específica y no comprometerse con una tendencia porque en un sitio digan o porque no digan. Sostiene que si se trata de una persona agresiva, debe permanecer en un sitio donde no represente peligro. Si es en la cárcel que está, hay que buscarle un lugar donde él no se agreda y donde no agreda a los lugares, a otros.
aparte del caso de este domingo de un ex convicto recién salido de La Victoria que asesinó a su madre a puñaladas y asfixió a su hermano, el 23 de julio, Jean Andrés Pumarol, quien estaba diagnosticado con esquizofrenia paranoide, le cegó la vida a Yolanda Jandal, de 60 años, e hirió a otras 5 personas. Actualmente está recluido en el CCR de San Pedro, uno de los 5 centros que cuentan con pabellones psiquiátricos. Los otros 4 son La Victoria, Najayo Mujeres y Najayo Hombres y El Pinito de la Vega. Que existe un trato adecuado, tal vez no el mejor que una persona en esas condiciones necesita, pero medianamente recibe el tratamiento médico, la medicación, o sea, a través de lo que son las recetas que ya él tiene con sus psiquiatras privados y también en comunicación con los psiquiatras del mismo centro. El abogado de la defensa de Pumarol, César Alcántara, habla del trato que recibe su cliente en el centro correctivo. Él está tomando su medicación, también tiene acceso a visita de los familiares, que eso es muy importante, pero evidentemente que es un pabellón que tiene muchísimas carencias. No podemos decir que es un lugar que está en las condiciones que requiere una persona con una situación psiquiátrica como la que él mismo padece. Si yo no te doy de comer, si yo no tengo un lugar con higiene, si yo no te proveo de salud general, ¿cómo puedo aplicar las cosas más sofisticadas? Una terapia dialéctica, por ejemplo, para darle habilidades sociales a ese individuo que está ahí. Una terapia cognitiva conductual para esas distorsiones de ese agresor sexual. Entonces, es que no estamos aplicando lo básico. La ley número 1 debe ser cuidar la humanidad, cuidarnos a nosotros mismos. Y hoy, esa persona que entró a la cárcel, que mañana puede salir un monstruo, puede ser el que acabe con el hijo del juez, con el hijo del de prisiones, con el nieto de un procurador. ¿Por qué? Porque usted no se encargó de hacer su papel a esos humanos, y esos humanos se van a juntar en la calle con los suyos. Según expertos en la materia, la necesidad de profesionales de la salud mental es vital, no solo para los privados de libertad con condiciones mentales previas a su encarcelamiento, sino también para tratar a los demás reclusos que pudieran desarrollar una psicosis, perdiendo cierto contacto con la realidad. Al regreso, tanques de agua de acueductos en franco deterioro mantienen a la población en vilo en el este y en el Gran Santo Domingo, que encontraron las cámaras del informe.